To the Batmobile. Let's go. Bueno, a ver, vamos. A ver, es que la charla ya tiene Claro. spoiler, el título es un spoiler. O sea, Decimos que como ya está contada la charla, dice, spoiler, no era. es ni indie ni mainstream, son buenos cómics. Venga, hasta luego. queríamos desarrollar el tema para llegar a esa conclusión. Claro. Y ya está en el spoiler. Pero bueno, podemos empezar hablando de... A ver, tú Yo puedes te dejar- pregunto a ti y tú me Venga, preguntas a mí. pregúntame. O sea, para ti, ¿cuál es la diferencia entre trabajar vamos a fingir un poco de Teniendo seriedad. entre... Entre trabajar para las grandes, por ejemplo, y trabajar para, por ejemplo, bueno, tu proyecto de Klaus y Simón, que fue más independiente, o bueno, ahora mismo con el mercado independiente, ¿cómo lo ves? El mercado independiente... La pregunta está muy bien, Fernando. Independiente, la verdad es que no tengo experiencia. ¿Existe alguna editorial independiente? ¿Qué entendemos por independiente, Fernando? A ver, podemos decir que las editoriales en España, porque yo empecé mi carrera en España, pues vamos a decir que son independientes, un poco, ¿no? Es que, Vamos. a ver, has empezado ahí con la pregunta ya filosófica de qué es independiente, amigo. porque todas las editoriales... Porque ¿para qué? yo sé que te va a ti eso. Claro, Fernando. claro, él, sí. Yo sé que te va. Me está llevando al punto, A ver, al entonces, punto Paulo Coelho. Independiente, entre comillas. Bueno, yo he trabajado en España primero, entonces la diferencia es que pagan mal. Esa es la primera diferencia. Trabajé mucho, me pagaron mal y hay mucho estrés en la editorial porque hay mucho miedo, ¿no? Entonces te miran mucho lo que haces, están muy encima tuyo y sin embargo en Marvel, que pagan muy bien, la verdad, pagan muy bien y no están tan encima tuya. De hecho, esto se está grabando, ¿verdad? Bueno, de hecho, entrego dentro de una semana y aún no he entregado ninguna página terminada de mi cómic y aún no me han preguntado. Falta una semana para entregar, y no he entregado nada. Y aún no me están ahí el editor. Oye, por favor, ¿dónde está? Pero eso es que eres indie dentro del mainstream, Soy entonces. indie, Claro. pues sí puede ser. Porque a mí no me hacían eso. O sea, quiero decir que hay una diferencia ahí. El trato es mucho mejor en Estados Unidos y en Europa, el Klaus y Simón que has dicho, aunque empecé haciéndolo en España, luego dimos el salto a la editorial francesa Glénat, al Albin Michel, gracias a Juan Álvarez, que está aquí sentado, que nos ha hecho un cablecillo. Y era una editorial grande, un poco venida a menos, porque era una editorial que había publicado a Moebius, a todos los grandes del cómic francés. Ahora no me sale otro más, aparte de Moebius. Y entonces, bueno, pues hicimos un álbum y bueno, se trabajó también muy bien, muy cómodamente. También te ponían alguna cosita porque era una editorial, era dentro de una revista que se llamaba Le Code Shaman, que es una especie de mezcla entre Zona 84 y El Jueves, una cosa así, media cómic y tal. Y también se trabajaba muy, muy bien. Entonces, la diferencia pues serían esas. Ahora te toca ya a ti. O sea, me ha quedado claro la diferencia que has dicho. O sea que bien, mi experiencia en las grandes bien, Sí. y en las pequeñas pues bien, pero había un nivel de estrés, por ejemplo, en la editorial española, donde yo trabajaba en la cúpula, porque claro, las ventas iban a menos y entonces tenían que estar más encima del producto. Aunque en nuestro caso, que era la colección Brut Comics, donde sacamos Klaus y Simón, nos daban bastante libertad. Entonces estás diciendo que en las indies tú eres más responsable, obviamente, del producto, ¿no? Y en las grandes te puedes despreocupar porque todo el aparato de venta y todo corre por otro lado.
Pero también, pero tu puesto depende de las ventas también a veces. Pues debería ser, pero yo creo que no. ¿Ah, no? Yo nunca he notado eso. Pues si te hacen un contrato, yo tengo un contrato de exclusividad. Pues imagino que intentan ponerme para sacarme rendimiento en series que Claro, vendan, pero claro. si luego no venden, Pero o sea, no es tu caso, pero es el caso de mucha gente que a lo mejor si no han vendido, si la serie no vende una cantidad, le retiran como dibujante de la serie y ponen a otro. pues, eso. sí, eso no. Yo creo que a lo mejor recae más sobre el guionista, ¿no? ¿O qué? Yo creo que los dos, o sea, hay muchos casos de gente que han quitado porque o gente que son cierra series ya sí. Hay Sí, gente sí. que Ahí había uno que decía no me acuerdo. yo he sido cierra editoriales. Y yo, o sea, editorial por la que he pasado a chapado. A Louis Michel, que quebró también. A Louis Michel. Bueno, la cúpula aún creo que aún se mantiene, pero... Con Disney te está costando. Con Disney va a ser más difícil, pero y con Marvel. Pero hasta que he llegado ahí, me han pasado unas cuantas ya de cerrar colecciones y tal. Un poco, sí. Pero yo sí noto lo que te he dicho de que es verdad que cuando estás trabajando para una grande, pues tiene la parte buena de la divulgación, de que todo el aparato de marketing lo hacen ellos, de que son personajes conocidos y por ejemplo, en este proyecto pues es tu responsabilidad 100% todo. Entonces, claro, te preocupas mogollón de todo. Claro, Claro, el peso recae en ti, claro. Yo he seguido un poco el proyecto, como lo has ido haciendo, y vamos, tu nivel de estrés con el coño ha sido bastante... Cuenta un poco, porque ya es lo que dices tú, yo hago Pantera Negra, por ejemplo, pues ya hay una película de Pantera Negra, no tengo que tampoco que hacer mucho más, ¿no? Ahora nominado a un Oscar, pues yo aquí en mi casa, en Águila, pues tampoco tengo que hacer mucho más por eso, ¿no? Ni poner Instagram, de hecho es que no pongo casi. No tengo que hacer nada, ¿no? Ya te lo hacen y te puedes despreocupar de eso. Y sin embargo tú sí que te has tenido que... Hombre, tú tienes tu ritmo y tus historias también, para que esto tiene una parte de que al final, o sea, tienes que responsabilizarte de más parte del proceso, no solo de dibujar y en este caso de escribir, sino también de, yo qué sé, de 1000 aspectos del marketing a lo mejor que es que yo no tengo ni idea, o sea, ni idea. Entonces hay que aprendes un poco o moverlos. O sea, yo ahora voy a danzar más que Maya Please Skaya. Tengo que ir de un sitio a otro. Pues, ¿Ha llegado a hacer el típico texto que pone el the best work ever of Dañino Gerald Chivo y ha puesto... que lo haces tú mismo, dices. Lo ha hecho. No llegaba a ese punto de esquizofrenia, de hacerme reseñas yo como si fuera otro. What's the best comic ever. Hombre, al final es que más que una cuestión de editoriales, es una cuestión de implicación. En tu proyecto te implicas más, Claro. y yo pues por lo que Claro. sea me implico menos Claro. en lo mío, ¿no? O sea, te implicas de otra manera, ¿no? Tú te implicas, ¿no? Claro, yo cuando hice... ¿No te ha o sea, implicado, tío, no? Claro que te implicas. Cuando hice mis personajes que son Klaus y Simón, pues lo hacíamos en la conexión Brut, en la cúpula, entonces hasta el último detalle, pues Santi y yo, que era el guionista, pues lo cuidábamos todos los aspectos del cómic. Que en la contraportada hay un dibujico, no sé qué, estaba todo, claro. los mismas mucho más. Claro. Sí, o sea, yo aquí hasta el tema de la rotulación, pues he conseguido a alguien que lo hiciera, le he pagado, o sea, corría a cargo de mí, o sea, entonces es que es todo el proceso del cómic, o sea, la portada, la contraportada, el diseño también, o sea, me han ayudado, hay un chaval José Oliver de Sevilla, pero que al final es que tienes que hacer el cómic entero y la verdad es que está guay luego cuando vuelves a hacer un cómic para una editorial que eres más consciente de cosas que a lo mejor no eras tan consciente cuando hacías solo el dibujo. O sea, yo qué sé, muchos temas de la paginación, de todo, y dices, hostias, eso no había caído antes. Sí, de hecho, no es normal que a mí, ahora en Pantera Negra, sí que cuando empezamos en el número 1, sí que me mandaron ejemplos del título, ¿no? Es que ¿cuál te gusta más, no? Pero no es normal que cuenten contigo en esas cosas, No. ni en la rotulación. A mí, a veces ahora también, me mandan el cómic acabado con los bocadillos para que lo repase. Pero tampoco es normal eso. Que te manden la rotulación y que te diga, ostras, aquí estáis tapando lo que no me convence, o aquí está mal, o aquí falta una onomatopeya. ¿Te lo consultan? Sí, ¿no? Alguna vez sí, otras veces Sí, no. Como si bueno. pegamos de culo, porque también es de acuerdo, Ya. siempre ahí sin tiempo. A mí me gustaría que me lo mandaran, pero no. A veces sí, a veces no. Pero es que eso es, por ejemplo, para una parte del proceso que nos despreocupamos y
hasta que no te metes en un proyecto así que tienes que hacer la rotulación o con alguien, es que es vital la rotulación para seguir la narrativa. O sea, es importantísimo. ¿Tú has hecho cómic europeo? Sí. O sea, sí, que sí. Me parece una amenaza, ¿eh? No, es que, pues es te que callas en la he boca. Hice No, uno hace años y no lo han publicado y ahora otro sale ahora. O sea, y Sí, porque en el cómic francés, pues te haces tú la rotulación, claro. Siempre no es normal que te la haga. Entonces ahí forma mucha parte de el donde pone el globo. A lo mejor el texto no, pero claro, yo en francés tampoco controlo mucho. No controlo. Entonces me lo hacía en la rotulación. Pero lo que es el globo, sí. Sí, bueno, no sé si siempre la dan en Francia, pero vamos, a veces sí te lo piden, depende un poco de la... Tú has buscado al rotulador. Sí, al carioca. Se llama así, el que rotula, ¿cómo se llama? Pues rotulador, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No sé. Al rotulista. Ahí está ya están las listas aquí corrigiendo. Yo no he venido aquí a que me corrijáis. El rotulista, es verdad. Es que me sé la palabra en inglés, pero claro, en español me falla. Sí. Soy bilingüe. Lo encontré ahí al rotulista. Al rotulador. Sí. Una caja con más. Por cierto, elegí uno. es que me fijé hace poco, tengo un rotulista muy bueno en Pantera Negra. Siempre he tenido suerte con los rotulistas y las onomatopeyas y tal. Aunque yo normalmente pongo las onomatopeyas, últimamente ya las pongo porque eso sí que considero que sí que es parte de... Que lo es, no es que lo considere, es que es parte de la narrativa y del dibujo. Y eso lo he dejado durante mucho tiempo porque ya cuando vas con tanta prisa, pues dices, mira, ya me da igual. Ya lo haces tú. Y muchos lo hago yo porque veo que a veces, si no lo pone el guionista, en el guion normalmente lo pone a big explosion, what's the lever, I raise my arms, ¿no? Y pone boom. Entonces el rotulista sabe que tiene que poner boom, pero a veces no lo pone. O a veces yo me invento una explosión. Entonces, si yo me la invento, el rotulista ve la explosión, pero no dice, no la pone, no pone boom. Una vez puse... ¿Nunca te han dicho nada de algo que... No, he metido una vez hice una que era muy chula, que era abriendo una puerta, entonces puse scree, haciendo como el movimiento así de la puerta, y me la quitaron. Está guapísima, tío. Y a veces, pues no lo sé. Está engrasada la puerta según el guión. Claro, era un rollo terror. Te ponía... Y estaba chula. Pero es un tema, el cómo suenan las cosas. Y luego, o sea, hay páginas web que yo tuve que mirar de cómo suena. Sí, porque puedes poner algo. Claro, porque una madera rota suena diferente que el cristal roto, suena diferente. O cuando una persona, un cuerpo muerto cae. Y es una movida. Y las onomatopeyas en inglés dicen cosas. O sea, ring es llamar. O sea, tú a lo mejor te inventas una, voy a poner aquí kaboom, que ring es llamar. O sea, las onomatopeyas son verbos normalmente en inglés. Entonces puedes poner tú, yo pongo aquí broom y a lo mejor estás poniendo me cago, yo qué sé. O sea, estás poniendo una burra o algo, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo una vez puse... ¿Esto se está grabando? ¿De verdad? Va a ser mi ruina, pero esto sale luego... Una vez puse... no sé si contarlo, es que claro, que cuando se graba yo puse de onomatopeya cabrón. Una explosión. Suena como una explosión, no puse K-brum, bron. Ellos lo van a leer K-brum. Cabrón, sí. Y lo puse ahí y yo creo que queda bien. Y ahí se ha quedado. No me ha dicho nadie nada. Nunca. ¿En qué cómic? En un cómic de los Vengadores. Ahí está la explosión. La explosión ahí. Y bueno, yo la verdad es que lo hice y pensaba que había puesto K.A. Bron, digo, ostras, tío, a ver si... En un momento que me asusté, digo, hostia, a ver si te apuesto que me puedo defender en un juicio perfectamente y yo creo que no pasa nada. Hay que tener cuidado, aprende de mis errores, Fernando. Sí, no, es que, vamos. No, yo me lo miro muchas veces, cuando voy a poner una onomatopeya, pues si es un verbo y claro, nada, me acuerdo que puse una también, para un concurso allí. Pero no todos son verbos, a veces esos son sonidos que hay gente como que da como sonidos adecuados y dices, hostia, a mí me gusta poner, suena así, ¿sabes? Me gusta poner onomatopeya sin vocales, que suene como más raro. Aparte, suele el golpe visual también. Y además una cosa importante es que te tapa fondo. Tapa fondo también, claro, sí, no es. Sí. Que sí. A mí me gustaban las de, no sé si ¿cuál fue el Batman y Robin de Morrison y Quietly? Que las incorporaba como dibujo. O sea, si hacía splash, por ejemplo, el splash era agua. Pero agua con la forma de eso, splash. También lo hago, sí. Eso estaba súper chulo. Claro, puedes añadir eso. Si es un cristal rompiéndose, crash, y lo haces como que se rompe. Sí. Claro.
Ya que ayuda mucho, claro, al efecto. Vale. Lo que hacen mucho los rotulistas de la onomatopeya es hacerla como transparente, con líneas solo. Sí, también está bien. Entonces puedes meter una Claro. entera. Pero es verdad que tienes luego el dilema de eso, de tapo dibujo, ¿no? Porque yo lo hice sin... Hombre, dilema. La ayuda. No, pero si está dibujado, no. O sea, si Es que está dibujado es un dilema, claro. Porque yo no dibujé y no... Hombre, sí. Claro, a eso me refiero. Y dices, joder, Por es que eso. queda bien, pero tiene más impacto, pero tapa parte del dibujo. Por eso la haces transparente, así, ya está. Claro. Hombre, yo la hago a propósito para que tape dibujo. Pero porque lo haces a la vez. Claro. Claro. Así me ahorro el fondo. Ujú. Porque si tienes que dibujar toda la sala esta. Pues como ¡boom! Así. Y tapo toda esta parte de aquí, la tapo. Y se sabe que hay gente, pero la tapo y me la ahorro. Claro. Y puedo estar aquí dando una charla, por ejemplo. Pero si no, no podría. Si tuviera que dibujar todo lo que sale en una viñeta. Son cómics que se oyen más que verse, ¿no? Sí. Y lo- otro punto, con los globos tenías otro también. punto por ahí Sí, también. teníamos más puntos. Tienes ahí Era... tu agenda. Sí, a ver, otra diferencia. O sea, estamos diciendo que las diferencias están más en el autor que en la editorial en sí. Porque yo creo que la editorial más independiente, entre comillas, que se puede decir es Image. Tú te ves capaz de escribir. Pero hoy en día está cambiando eso también. O sea, independiente está Fantagraphics, todas estas tradicionalmente de Krum, de Daniel Close. O sea, eso es lo que se ha llamado como género independiente, ¿no? Y luego están las independientes que no son como las dos grandes. O sea, hay como distinto tipo de independencia, ¿no? Que al final todas quieren vender muchos cómics. O sea, que no hay o sea, la diferencia ideológica no existe. Es verdad que las dos grandes pues tienen una temática, ¿no?, como muy mainstream, apoyada por películas y tal, y las otras pues tienen que abrirse camino. Quizás esa sea la gran diferencia. Y también la diferencia está puede ser también en Esmaído. Estaba pensándolo, Esmaído. El hada. Si tienes que ir al baño, pues... Evidentemente, los personajes, los royalties, los derechos de los personajes los tienes tú. Aunque yo, por ejemplo, Klaus y Simón, que lo hice en una editorial grande, o en Glenat o en la Louis Michel, cuando tú firmas en Europa, firmas por los derechos de esa historia solo, pero los personajes son tuyos. O sea, ellos solo tienen derecho a esa historia, que no la mía que hice yo, que Sí, no, pero no tienes, sé qué, sí. pero los personajes siguen siendo tuyos. Claro. Y en Estados Unidos, por los derechos de Capitán América son de la Hombre, eso es editorial. una diferencia. O sea, yo en este caso, por ejemplo, como la historia la hice así como me lancé a hacerla, no tenía editorial, y la primera que encontré fue una editorial francesa, que es la que me la ha publicado. Entonces ahí se planteó como una coproducción. Entonces no me han pagado absolutamente nada, pero de cada cómic, si se vende directamente, si la editorial manda el cómic a un salón al que vaya o lo que sea, yo me llevo el 50% del precio de portada. Si lo distribuye la distribuidora, como ya sabéis que las distribuidoras se llevan un 60%, pues entonces me llevo el 50% del 40% restante. Entonces, claro, eso es una diferencia en cuanto que, joder, que cada cómic que venda en Francia, aquí en España no, en España vendí los derechos a Panini y no, pero allí cada cómic que venda el 50% es como una recompensa muy los inmediata. derechos a Panini y luego te llevas de venta a partir a lo mejor de cierto número de... Claro, pero aquí sí, o sea, cuando vendes los derechos en una editorial te suelen pagar un adelanto. Y luego los royalties que cobres es sobre ese adelanto, es decir, tienes que ganar lo suficiente como para cubrir el dinero que te han pagado y después ya vas recibiendo, que no siempre se da. Entonces Ya, es muy un poco... difícil, no, claro, aquí es complicado, la verdad. Suele ser a partir de 10.000 ejemplares cuando empieza a ganar un porcentaje. Entonces, Y a ver qué cómic tiene tirada de 10.000 en España, claro. no, en España... Claro. En España, con lo que hacía yo no sé si era a partir de 3.000... Y eso algo ya- así, y yo no llegamos ni a vender 1.000. Claro. Bueno, Porque no, vamos a ver, yo qué sé. Bueno, pues la diferencia, sí, los personajes, por supuesto. Mm. De hecho, Marvel o DC tienen, bueno, Image es de DC, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? Image, ¿no es de parte de DC? ¿Qué va? O sea, que ha dicho que no, ¿no? Va a ver aquí la gente una paliza aquí. No es de DC. O sea, DC es de Dark Horse. Eso, Dark Horse, es que los confundo, es que Dark Horse y Image es que Marvel sí que tiene un sello. No, dices Aparte- Wildstorm, que lo compró DC. Bueno, La de Dark Jim Lee, Horse, la parte de Jim Lee que sí. compró Wildstorm. Sí, bueno, tienen Dark Horse. No, lo que quiere decir es que Marvel tiene un sello, ahora ya no me acuerdo si era, antes era Dynamite, pero ahora no sé cuál es. Donde lo de Kick-Ass, que publican Kick-Ass, que son
Icon, sí, sí, Icon, perdona, sí. que tienen su propio sello donde los autores hacen personajes donde los derechos son para ellos, para los propios, Sí. una especie de independiente, pendiente de la editorial Claro. madre. Es que o sea, ha cambiado mucho el mercado desde los años, sobre todo los 90, que fue el periodo como más ciego, ¿no?, en cuanto al autor. Y yo creo que se han dado cuenta de que si separan tanto el proceso creativo de guionistas por un lado y dibujantes por otro y no fomentan algo más personal, pues el cómic perdía personalidad. Entonces, de un tiempo a esta parte, y con Image sobre todo, se ha fomentado mucho, o digamos que ha cambiado la tendencia, y vuelve un poco el autor, vuelven las historias más personales, y puede ser mucha gente que triunfa en las dos grandes. ¿Puedes explicar cómo funciona Image para la audiencia? Claro, Image es una editorial que... Es muy curioso cómo funciona. Eso ¿no? funciona Hay como editor. una cooperativa, entonces tú haces tu proyecto, muchas veces no te suelen pagar, sino que haces el proyecto y luego cobras, como en este caso, es una coproducción en la que la editorial pues lo que hace es que te distribuye y se encarga de producirlo, y luego el dinero que ganes es para ti y una parte para la editorial. Pero luego, de efecto, o sea, de hecho, en muchos casos es con un guionista que tiene nivel, tiene fama, y él se encarga de dirigir el proyecto, él paga al dibujante para que el dibujante pueda vivir durante la producción, y entonces se saca. Esa es como la mayor parte de los casos de Image. Pero también hay otros que son gente que se lanza a la aventura, como este caso, y se lo publican. Pulsación rápida. Tú puedes. Hola. Sí. Luego creo que el auge ahora del cine y de la serie de televisión, de las adaptaciones ahora, que está una locura, creo que ha impulsado a muchas editoriales independientes, Sí, ¿no? A editoriales pequeñas como Image, y a muchos autores le da el auge, ¿no? Es que en 2 meses han salido 2 nuevas. La TKO, que es una otra editorial nueva de independiente americana. Están saliendo, ¿verdad? Y Agua, una se llama Artists, Writers y Artists. La de Axel Alonso. Sí, la de Axel Alonso. Axel Alonso, que ha sido uno de los editores de Marvel Sí. más poder en los últimos años, y se ha montado ahora una editorial propia. Y yo creo que mucho es por eso, porque están viendo que están entendiendo el cómic como una granja de ideas para otros medios, sea cine o series. Y entonces ven que hay una salida, porque como te compren los derechos una productora o Netflix, una de estas, pues ahí hay dinero. Y entonces yo creo que por eso están proliferando. Es que Netflix está publicando, está preparando una serie de un cómic español que se llama El Vecino. O sea, sí. Y yo sé que están mirando más proyectos españoles de cómic y están locos ahí con... Habla a los de Netflix, diles que tenemos aquí ¿A dónde? una serie posible. Hola, Netflix. Sí, o sea que también eso ha impulsado la locura esta que hay ahora con el cine, la televisión y tal, ha impulsado pues editoriales. Pero, o sea, tiene sentido. O sea, antes bastante difícil era como que una idea llegase a través de un guión a una productora, porque imagínate, o sea, el guión, pues a lo mejor el guionista puede ser muy bueno, pero pues que coincida con el gusto del momento, lo que sea, ¿no? Pero de repente entregas un producto acabado, visualmente tiene una imagen, a veces ya tiene hasta un público y un registro y un género ya reconocido, entonces la adaptación al audiovisual tiene mucha más seguridad que antes, entonces es normal que lo vean como una base mucho más segura sobre la que apostar para hacer una película. Claro, porque el cómic es muy cinematográfico. Claro. Ya estás viendo ya el pasaje, hay por ahí muchos listos en el mundo del cine que se piensan que a lo mejor saben más que Jack Kirby o que un guionista de estos que han hecho los personajes icónicos de la cultura, y ellos se piensan a lo mejor que son más listos y le cambian el traje o le cambian el concepto del personaje y pues pasa lo que pasa. Lo que le está pasando a ver, también la adaptación es ya de por sí tiene que cambiar, o sea, a veces los orígenes, o sea, transcurre en un tiempo concreto, ¿sabes? Pero es que al final han funcionado, en temas superhéroes han funcionado los superhéroes, las películas que más han ceñido al... Quiero decir que si tú tienes una cosa que lleva 80 años funcionando, 75 años funcionando, ¿para qué vienes tú listo a cambiar nada? Pues prueba primero a... Pero o sea, hay películas que han acertado, o sea, hay pelis casi una tradición total a la historia, y otras que es que no ha habido más remedio que reducirlo, ¿sabes? En 1 hora y media o lo que sea, y condensar orígenes, juntar personajes, que es lo que hacen los guionistas. Y yo veo que, o sea, que si es otro medio, es el cine, hay que cambiar cosas. O sea, no tiene por qué ser siempre fiel al cómic, la verdad.
O sea, hay cosas que te conoces la historia de antes y te cabrea, pero Claro, porque te la conoces. son claro. cosas como, por ejemplo, el hombre enmascarado, ¿no? El hombre enmascarado es un personaje que vive en la jungla y él tiene una mitología a su alrededor y un misterio que la gente piensa que es un fantasma que camina y que es inmortal. ¿Por qué? Porque él, cuando su hijo se hace mayor, le sustituye, se pone el mismo traje que él y la gente piensa que el tío, que él mismo es la misma persona siempre. Hacen la serie, entonces, primero, el protagonista es un hijo huérfano que no ha tenido nunca contacto con el hombre enmascarado en una ciudad de no sé dónde y le cambian el traje. Es que este traje es muy ridículo, el hombre enmascarado, pues entonces ya te estás cargando al personaje de primera. Entonces una cosa es adaptarlo, otra cosa es cargártelo o hacer lo contrario de elegir. Le gusta mucho hacer eso, hacer lo contrario. O sea, hay casos que no ha habido respeto hacia la obra, ¿sabes? Pero luego hay otros casos, como las Spider-Man, las anteriores, por ejemplo. Las del Tobey Maguire estas. Cuando el tío lanza la telaraña, que es como que como si fuera Sí, su les han sangre. cambiado un poco. Porque en el cómic, una cosa muy típica, así como estás tan inmerso en el mundo de fantasía, el tipo, aparte de que le pica una araña radioactiva y que se convierte en Spider-Man, es un genio científico e inventa una movida que tendría el Nobel. Los Entonces, superhéroes- son varias causas sobrenaturales que en el cómic no cantan porque estás inmerso en un mundo científico, pero una peli con varias causas sobrenaturales dices, o sea, venga ya, ¿sabes? El tipo que pasa con este, que hace todo, ¿sabes? Es que los superhéroes son o multimillonarios o muy inteligentes. sí, verdad. Tú y yo no. No podíamos ser No. hombre multimillonario, tú sí. Yo ahora ya con Marvel casi que sí, como Yo hasta que no venga Netflix. sí, con Netflix sí. Pues sí, no, pero es que a veces de verdad que una cosa es cambiar detalles y otra cosa es cambiarlo todo. Claro, sí, hay algunas pelis que son... Siempre acabamos hablando de pelis, ¿eh? Eso es otra cosa que iba a decir, como estamos aquí medio de cine, medio de cómic. Bueno, y que si queréis preguntar o interrumpir, por favor, sí, echadnos sí. un cable. ¿Alguna pregunta ¿Eh? sobre Dark Horse? Sí, el de rojo que me han mirado así metiendo. ¡Tío! Porque gracias, para no llegar a ninguna conclusión, ¿no? Porque un poco la perspectiva que yo tengo ya, ¿no? Así como cuarentón y tal, pues que claro, que esto del independiente, del indie y tal, indiqué, ¿no? Indepe. Claro, Indepe. es un poco lo que estáis diciendo vosotros, Sí, ¿no? indigente casi, la verdad. Claro, claro. Pero una cosa a la que también estáis hablando ahora y que yo también he llegado a la conclusión de mis alumnos, ¿no? Críos de 13, 14 años, de tercero de la ESO, que muchos han llegado al cómic no precisamente por las páginas, han llegado por el cine. Con lo cual, claro... O peor aún, por los Funkos. Funkos. Peor. Hay gente que sí. dice, soy súper fan de Marvel, tengo toda la colección de Funkos. Entonces, pues, efectivamente, ¿no? Yo, así un poco las dos cosas, las dos ideas, ¿no? Que hoy esperaba escuchar aquí era que evidentemente no podemos hablar de un cómic ni comercial ni independiente porque efectivamente hoy, o sea, como tú has dicho, las editoriales quieren vender y al final los compradores de cómics lo que queremos comprar son buenas historias y si además nos gusta el dibujo queremos comprar buenos dibujos, que esa es otra historia. Hay quienes compramos cómics y no dejamos de mirar el dibujo y si no nos gusta el dibujo te tomas por culo el cómic, siendo injustos con el guión. Y lo otro que un poco también me gustaría pues, seguir incidiendo en eso es en el tema de la gran fuerza que ha tenido en los últimos 10 años el cine, porque ha reordenado el universo no ya de Marvel o de DC, sino ha reordenado el universo del cómic. Entonces, claro, es un poco la idea que llevaba. O sea, lo ha trascendido, o sea, los personajes ya no son personajes del cómic exclusivamente, son personajes del cine. Eso. O sea, puede ser como el de la jungla de cristal, que es un personaje de cine, o sea, ya no es... Y hay gente que ya son muchos años de películas de estas... Hay gente que solo lo conoce por eso, claro. Sí, pero es normal, o sea, es que han trascendido de eso, o sea... Yo qué sé, pues eso es como si dices que, yo qué sé, que Ulises ahora se lee y ya no es tradición oral, ¿sabes? Y dice, pues, hay que escucharla, hay que escuchar a Homero. Pues es que ahora ya no, ¿sabes? Yo se lo he oído decir esto mucho a Pacheco, que es verdad, sí. ¿quién ha salido en un libro de James Bond?
¿Quién sabe que pone un personaje literario? Claro. O Drácula, casi, o Drácula. No sé. Pero va a pasar un poco como con James Bond, un poco, que ya van a ser un poco... A los editores, como ha dicho Fernando, les sirve de granja de ideas, de probar ideas, de sacar, de arriesgar ahí en los cómics y tal, y luego pues se adapta a... Sí. Sí. Sí, a mí, por ejemplo, que venga un niño, yo soy de Águilas, que venga un niño de 10 años a pedirme un dibujo de Pantera Negra, o sea, es que eso es increíble. Que no es que se haya leído un cómic escrito, pero bueno, que seguro que no. Pero es increíble que conozcan ya ese personaje. Sí, o sea, la verdad es que lo que ha dicho él está bien, lo del tema de que haya arruinado los libros de Ian Fleming. Es que hay mucha tela que contar ahí, la verdad, porque el Ian Fleming decía verdad que eran libros para hombre blanco que lee con una mano. Y claro, mejor una película, ¿no? O sea, pero es verdad que yo no sé, claro, porque los cómics, yo creo que queda un punto en que también está alimentando el transmedia, o sea, los videojuegos también, por ejemplo. Entonces, quizá llegue un punto en que desaparezca el personaje en el cómic. El problema del cómic es que uno te ve la película de Capitán América, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, ay, me voy a comprar un cómic de Capitán América. ¿Y qué te compras? El número 300 de Capitán América. Es que no te puedes, porque ha ido 80 años de cómic, ¿qué te vas a comprar? El que hizo Jack Kirby en los años 40. El problema es que no saben, bueno, por eso hacen muchas veces se regenera todo el tiempo, reboot, o sea, siempre lo reenganchan. Pero el cómic negro tiene ese problema. Por ejemplo, el manga, sí, el manga te dice Naruto. Pues no, te vas a Naruto número 1 y te compras los 200.000 volúmenes que hay de Naruto. No sé si hay 200.000 o 300.000, no sé cuántos hay, o Bola de Dragón, pero los tienes ahí para compártelo. Pero con el americano es más difícil a veces de seguir. Pero bueno, pero por eso cada cierto tiempo y cada vez más frenéticamente hacen un reboot, empiezan de cero, te cuentan el origen. Sí, intentan ahí, porque si lo piensas, luego hay una cosa, no tiene nada que ver, pero hay una cosa que pasa en Marvel, y es que cuando hacemos un flashback del pasado, pues dibuja a Capitán América de los años 70. Pero bueno, Capitán América, vale, pero es que su colega, o sea, el halcón, tuvo que hacerle un flashback y a mí me salía dibujarlo en el año 70, pero claro, si lo dibujara en el año 70, es que el halcón de ahora tendría 80 años, 70 años. Y, hostia, entonces tuve que reorganizarme y los coches dibujarlos de ahora. La gente le dejé con patillas porque estaba gracioso. Era una escena en una comisaría, eso lo mantuve. Luego me di cuenta y digo, pues si no pueden ser de los 70, si era de los pues de 2000, si era un flashback de unos años, en realidad. Entonces ahí a veces se nos hace un poco... Oye, pero yo estaba pensando, a nivel de la diferencia entre las grandotas y las independientes, ¿no crees que también se potencia más el riesgo en las más pequeñas, por ejemplo? ¿O en proyectos así? O sea, digo, ¿tú crees que...? Es que a mí no me parece luego eso, porque luego veo las editoriales estas pequeñas sacando la jungla de cristal de personajes. Entonces intentan pillarse personajes del cine, por ejemplo, y hacer serie. Entonces digo, joder, en vez de esas ser son las un medianas, sitio, esas son las medianas. sí, esas tipo son Dynamite, Dark Horse, sí. En vez de apostar por lo que es lo que no hacen las grandes, es apostar. ¿Estás diciendo eso, no? No, apostar por el material original. A ver, es que están las grandotas, Marvel DC, y luego hay unas intermedias como Dark Horse, como Dynamite, como Boom, que el dinero lo sacan de los personajes de franquicias, de Buffy, Cazavampiro, de... Me gusta a mí Buffy mucho. A mí yo Buffy toda la vida, la verdad. Todo que sí me gusta Buffy. Tú lo dices de forma irónica, pero yo no lo digo de forma irónica, la verdad. Con sarcasmo. No, ¿qué va? Sí, pero a mí eso me da un poco de raya, porque el problema, la diferencia otra de las grandes es que a ellos no les interesan crear personajes nuevos. Que yo creo un personaje nuevo no le interesa a Marvel porque me tendrían que compartir conmigo los derechos. Mira, que no te interesas a ti. Autor. A mí tampoco, claro. Porque no regalar un personaje y que se lo queden ellos tampoco, claro. En los 80, pues Frank Miller, por ejemplo, creó Electra Asesina, creó muchos personajes que luego han tenido problemas con él, que él no quería que lo dibujara nadie, que no sé qué, son problemas para ellos. Entonces los personajes son los hijos de los superhéroes. Son hijos de superhéroes. O los personajes nuevos son un clon de Lobezno o son hijos de pero no crean pues, ni siquiera villanos, casi. Pero por ejemplo, volviendo al otro, o sea, en España, por haber hablado de un cómic más puramente independiente, sí que hay mucha gente que hace proyectos que a lo mejor no se podían hacer en una editorial grande. Te pregunto, digo. Hombre, ¿Tú quieres vender Goya en Marvel? Claro, es imposible. Sí. Hombre, no, pues claro, si yo no estoy diciendo que ellos solo publican sus personajes. ¿De que claro, no escucha o qué? Pero y que el riesgo de joder, que esto somos artistas, ¿sabes? Marvel sacó, te voy a callar la boca ahora mismo. Marvel sacó una colección
de cine, de literatura clásica en cómic. Sí, La verdad, Ilíada, es verdad. Y Los Sepúlveda, Tres Ifigenia. Mosqueteros, El Mago de Oz. Todas obras muy, muy controvertidas. Bueno, es que tú aquí es Y controvertido. con mucha desnudez. Los Tres Mosqueteros, vamos. Otro mosquetero. Hombre, pues que no tienen derecho no tenían que pagar derechos, claro. Claro. Exactamente. Hombre, es que tú ya pides mucho. Te he preguntado si veías más riesgo en uno o en Pero otro. pregunta con malicia. No, que va, ¿No? que va. Esos son tus ojos. No, claro. diré yo. Total, que en la editorial importante, eso, pues al autor al final te está siempre trabajando de prestado. Los personajes que tú utilizas no son tuyos. Entonces, tampoco te puedes tomar muchas libertades con ellos. Tú mismo, ahora podemos hablar de los límites de esos también. El humor. De los del humor. Pues yo no dibujo a lo mejor a Loberno como lo dibujaría si me dieran libertad de verdad. Hago un Loberno, yo mismo, a mí no me han dicho nunca nada. Yo mismo me pongo un Loberno que espera al público o también que tenga continuidad. Hay unos dibujantes que eso le da un poco igual y te hacen un Loberno que no se parece y el editor a veces le deja. Pero como también tiene que tener continuidad, tú estás dentro de la rueda. Eso tiene lo bueno que tú puedes hacer un cómic al mes y saltar de serie en serie sin problema. Y lo malo es que pues tú puedes meter poco. Pero y en cuanto a los temas que se tocan, Bueno, pues yo por ejemplo, cuando hice el Sam Wilson, Capitán América, fue en la época pre-Trump justo. de Trump. Pues yo hice el Capitán América en un desfile LGTB. Que el problema que tuve era que, a ver, los desfiles LGTB no son precisamente ¿cómo voy a decir? Un funerario, vamos, que hay mucha alegría ahí bailando como locos, ¿no? Entonces yo tenía que meter a Sam Wilson ahí en medio de una carroza del orgullo gay. Entonces digo, ¿cómo lo hago yo ahí? Porque pues, yo voy a hacer a los tíos ahí medio en pelota bailando, ¿no? Bailando ahí y digo, que va a quedar raro el Sam Wilson no lo puedo hacer bailando. Entonces lo tuve que hacer serio así como una... Y alrededor, pues, estos bailando y tal, con los globicos y tal. Al final yo creo que quedó bien, ¿eh? Entonces había también una manifestación anti-LGTB y tal. ¿Los de Hydra o qué? Sí, los malos. Entonces tocamos, hombre, en ese cómic precisamente, ahí te estoy cerrando la boca, one more time. No, pero si me parece... Sí, Tema pero controvertido. si yo ¿Quieres te- tema yo te- ¿quieres yo tema compro- Alabo tu Sam Wilson, la verdad. ¿Quieres temas controvertidos? Ya verás tú. Mira, en Sam Pero porque Wilson... tenéis abogados detrás. Yo si me de meten Trump. conmigo me arruinan. Tú tienes ahí los abogados de Disney que te defienden. Hombre, eso sí. A ver, en la escena final... La Mickey Mouse que Bueno. vaya... Que no me toquen a la cuña. Sí, los teleñecos. Y la Fox ahora también. Y la Fox también. Samantha. ¿Eh? Samantha. No, la esta, Fox, Ah. que ya la compra Marvel. Ya Vale, pueden sacar películas de los X-Men y de todo. El OBEZ no. Entonces, si me dejas, voy a explicar una cosa. Controvertida. En el primer número de Sam Wilson había unos inmigrantes, o sea, se veía la típica escena de inmigrantes mexicanos, pues lo de ahora, pasando en la frontera. Sí, la vi. Entonces, en el otro lado de la frontera había unos neonazis con máscaras así de los hermanos de la serpiente, no sé qué, que estaban ahí para recibirlo y darle una paliza, ¿no? Eso lo hacen algunos. Entonces, los inmigrantes que yo dibujo eran pues niños, gente así regordeta con bigote, gente entrañable, o sea, no hice inmigrantes con pinta de malo, hice inmigrantes ahí bonitos. Bueno, pues gente que se busca la vida, mujeres, una de esas, para ver el contraste, para que veáis, porque esto es importante. Entonces, aparece Sam Wilson y defiende a los inmigrantes ilegales de unos americanos patriotas que están defendiendo su frontera. Joder. Y yo leyendo y decía, joder, tía, esto es un poco para los americanos. Sí. Entonces llegaba Sam Wilson, les mete una paliza a esto, que también es una cosa ¿Y curiosa. ¿Has recibido amenazas? Espérate. No, porque vivo aquí. Un día. Entonces me ponía el guión que llevaban armas como de mall, de big mall, de centro comercial o de. ¿Qué decía? Yo dije, pues un martillo, una sierra, un serrucho, un hacha, ¿no? Y no, es que ahí se venden también armas de escopeta y cosas así, en un centro comercial, en una, ¿no? Ahí tienen ahí, entonces claro, mi agente me dice, mira, me pasó una página web de un mod de estos y venían ahí pues las escopetas y tal, con sus precios, y digo, hostia, entonces, eran armas de fuego también lo que llevaban. Ya. Bueno, entonces a mí me pareció un poco eso de curioso.
Total, que en la Fox, las noticias Fox, que son bastante conservadores, daban la noticia de este cómic claro, yo encantado porque eso es publicidad. Daban la noticia de que Capitán América le daba apaleaba a unos patriotas americanos que solo hacían defender la legalidad de su país, de los inmigrantes malvados, y como el Capitán América podía hacer eso y defender a los inmigrantes ilegales y contra los otros, entonces no lo entendían. Y el debate era muy interesante en Fox porque todos pensaban lo mismo. Eran 3 personas que pensaban lo mismo. Entonces se generaba un debate muy rico, ¿no? Y yo flipaba porque veía mi portada ahí en el canal Fox, ahí, yo flipando, ahí. No, o sea, es verdad, él está picando, pero es verdad que Marvel y DC siempre han sido ahí como adalides de en Marvel sobre todo de son defender bastante las libertades sociales, siempre bastante, la verdad. Y siempre como bastante adelantados. O sea, acuérdate ¿cómo era el amigo de Hulk? Que ese que te acuerdas, el amigo que tenía SIDA. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho Ben Johnson? Rick Jones, sí, ha dicho por ahí. Sí, bueno, o sea, que siempre han tocado los temas ahí punteros y han estado ahí. No, sí, es verdad. Lo de en el número famoso de Spider-Man con el hijo de Osborn, que era Yonki. Y ese número precisamente lo contaba Stan Lee. Vamos, si lo cuenta Stan Lee, pero tú sabes es verdad o no. Porque los cómics llevan un sello de aprobación ¿no? Para que las niñas, aprobado por la Comics Code Authority, ese que se autoimpusieron. Código, no sé qué. Entonces él quería sacar ese número de que estaba con el mono, el personaje y tal. Y decían, si sacas ese cómic, tiene que ser sin el sello. Entonces él dijo que sí, lo sacó. Y luego vendió un montón también. O sea, sin el sello y tal. Y aún así, ahí fue valiente Stan Lee. Hombre, fue un visionario. Claro, fue un cosa buena. Un visionario. No, sin duda. Sí, Stan Lee. Y que sí se sacan temas controvertidos. Entonces, eso fue justo. Entonces fue terminar mi serie de Sam Wilson y ganó Trump. Y me dijo un amigo, ¿te has dado cuenta que ha sido justo terminar la serie? Y yo, hostia, pues sí, curioso, pero. Ya, y ha sido una serie un poco donde al Capitán América Sam Wilson lo acusaban de comunista. Entonces, la parte más conservadora de la sociedad americana no lo quería como Capitán América. Entonces, tenía ahí follones con eso. Claro, el Capitán América es una serie así como muy tradicional, hay muchos lectores. Alguna vez alguna crítica fue cuando leyeron como nombres de autores de Capitán América y dijeron como no leemos muchos nombres americanos aquí, ¿no? Como que muchos artistas eran de fuera. Y aparte que hoy en día con los apellidos es imposible saber de dónde eres. Había dos series de Capitán América. Estaba la de Steve Rogers y la Sam Wilson, que era la mía. Yo decía la Sam Wilson y Jesús Saiz, que es de Zaragoza, hacía la de Steve Rogers, que es la serie en la que se vuelve malo Steve Rogers y quemaron ahí en los cómics, los pisaban por Twitter y todo eso. Se creó ahí un follón, la gente también es que... Sí. Pero hasta que no te amenazan, no te a mí no me amenazaron al final, no. No, es que no. Luego también me acuerdo que hice con los Freedom Fighters, que fue mi primer cómic en DC. El malo era el presidente de los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Que era un cyborg. ¿Ah, sí? Era un presidente así como demócrata. Sí. Entonces un cyborg, igual que él, se lo cargaba y se ponía... Yo recuerdo que en Wonder Woman que tuve que dibujar al presidente del mundo DC y era un hispano, era presidente Suárez. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Porque, claro, el universo de DC no es el real. O sea, el Marvel... Acláralo, pues si se lanzan por la ventana ahora salir de la... Mientras los personajes de Marvel viven en el mundo de Nueva York, en el mundo real, el presidente de eso sería Obama cuando era Obama, ¿no? En DC no. Entonces en DC, como era Obama el presidente, tuvieron que hacer algo ahí. Claro, sí, dijeron, pues si aquí es Obama, pues ponemos a Suárez. Presidente. Con bigotillo, así, ¿no? Sí. Pues cuando yo hice lo de los Freedom Fighters, que el presidente era Bush, el cómic era un poco... El presidente era... El clon asesino era conservador. Ajá. No, era como una especie, físicamente era como una especie de Alec Baldwin, así. Ah, bueno. O sea, entonces era un poco ese rollo neutro, ¿no? Ahí. Sí. Entonces era un rollo entre comillas político, porque el cómic era muy loco y muy divertido. Y es como lo de Sam Wilson, que parece, os cuento esto, pero luego el cómic en el segundo número Sam Wilson se transformaba en el hombre lobo. O sea, que
que la gente también se pensaba que eso tenía toques así un poco con la sociedad. Entonces fue gracioso que lo que le pasaba a Sam Wilson en el cómic, que es que le llamaban comunista, lo llamaban no sé qué, que tú no mereces ser Capitán América, en la realidad pasó también. Porque pasó que gente no lo quería como Capitán América. Los de la Fox, por ejemplo. O sea, fue curioso cómo pasa en un lado y en otro. O sea, que hay cómic independiente dentro del mainstream, dices, ¿no? Por Hombre, retomar ahí. Marvel sí que se arriesga. Luego cambió, ha dado mucho protagonismo a personajes femeninos. Sí, es verdad, ¿no? No le ha salido muy bien la jugada, pero bueno. No Bueno, han sí, sido sí. respaldados con ventas, pero bueno, la Capitana Marvel al final ha sido un resultado de eso. Hombre, también están moviéndolo con ese marketing, o sea, están haciendo un marketing ideológico también. Sí, ellos, ¿No? sí, están haciendo ahí, por ejemplo, la Miss Marvel ahora es una chica musulmana, ¿no? O sea, adolescente. Miss Marvel es una chica musulmana, Entonces, sí. o el sí. Miles Morales, Sí. que son cosas que no dejan de ser movimientos comerciales, porque ellos no son una ONG. Claro. Pero aún así, pues hacen cosas buenas. Tienen ya un Spider-Man pues latino y Sí. de color, que está muy chulo. Además, que está chula la... Dime. Hay un porcentaje que a lo mejor os dicen, os indican, oye, pues que salgan personas de color o que salga algún minusválido en las viñetas, o nos dicen nada, eso es creatividad de quien dibuja y fuera. Por ahora no. Pero vamos. No, me extrañaría. yo en el mío lo he intentado. O sea, lo he intentado, pero un poco por diversidad, ¿sabes? Porque para que no fueran todos iguales, no fueran todos pibes blancos y heterosexuales. O sea, pues he intentado meter de todo, la verdad. Pero porque es un reflejo de la realidad. Tampoco... Quiero decir, aquí no voy a... No sé si... Bueno, si bien Netflix... Yo, por ejemplo, estoy haciendo Pantera Negra, Claro, bueno, pues no sale ningún blanco. No, que, a ver, es verdad, porque me dice algún amigo, a ver si me saca ahí de alguna viñeta y dice, hasta que dejes de hacer Pantera Negra, no te puedo sacar. Así que, aire, no. Ahora, por ejemplo, están en el espacio, ¿no? Están en un planeta, es como que los de hace miles de años, Wakanda, un rey de Wakanda, cogieron un cohete y se fueron a un planeta muy lejano y allí crearon otro Wakanda, ¿no? Entonces, hay alienígenas. Pero yo a los alienígenas aún así intento darle rasgos un poco así de... ¿A los alienígenas? Sí, pues imagínate que es como cuando maquillas en Star Trek un extraterrestre, un tío blanco maquillado, con rasgos de blanco. Pues yo intento darle también un poco rollo... curioso. Y luego también los diseños, que tengo que hacer todo el diseño de la ropa y todo. Y también que tenga un rollo africano, así como de Wakanda también. Podría no hacerlo, pero prefiero hacerlo y tal. Eso. Sí, o sea, Otra, también perdona, otra pregunta que te quería hacer es, cuando el guionista te dice, bueno, cómo hacer todo, ¿hasta qué punto te pone, pues mira, esta viñeta, esta escena tiene que ser una página entera o se tiene que ver muy bien el pecho del tío, tiene que tener tal pose, o eso depende del guionista, el dibujante, o cómo funciona esa relación? Sí te lo pone, pero a ver, normalmente si no es muy importante, pues no dejan de ser sugerencias del guionista. A ti te sirve, sí que te ponen la página por página 1, viñeta 1, viñeta 2, y en cada viñeta te describe lo que pasa. O sea que tú luego eres digamos, como si fuera un director de una película, tú eres el responsable narrativo de ese cómic. Entonces, ahí mandas tú. Y depende del guionista. O sea, a mí me han mandado a veces un link a un tipo de camilla que tiene en una escena de hospital. Dice como este tipo de camilla. O sea, imagínate, hay un guionista como con un guión muy pormenorizado. Hombre, te ayuda también. Claro, te ayuda porque la referencia la tienes ya hecha. No te te indigna. resta creatividad por un lado, pero si tienes que hacer un No, cómic no rápido... te pones en plan, ese tipo de camilla yo no la dibujo. Claro, tampoco Ahí, tiene una en plan, preferencia de todo camilla. digno Eso es ahí. verdad, eso es verdad. Tampoco me tocó de lleno, la verdad. No, hombre, yo creo que tenemos que tener... es que a veces te dicen, es que tienes que dibujarlo así. Pues tampoco tienes que tener el punto como una cosa de un equipo y tienes que estar un poco abierto a dibujar también lo que te digan. Claro, Eso es no un sé que no trabajo lo en veas equipo. claro. Sí, es un trabajo en equipo y la idea es que haya una química entre guionista y dibujante. No siempre se da, pero a ver si se da a Que veces. fíjate que he visto una crítica en internet que hablan de este cómic Pantera Negra, que es chulísimo, y hablaba el payo en YouTube, decía que no había química entre el guionista y yo. Decía, ¿no? ¿Y en qué se notaba que no había química? No sé, pues decía que no veía química entre el dibujo y la historia, no sé qué.
Sí, sí, A veces a lo es que mejor- puede ser, es verdad ¿eh? que trabajamos en casa y Sí, lo que me y extraña a mí- lo vendes al mundo y te llegas, estás en pijama y te llegan críticas de Sí, saber lo que de me dónde extraña a mí y te es tener, ponen un es deal. tener química. Sí, Lo eso que es lo te que me extraña es extraña. tener química. Claro, pues si yo estoy aquí en mi casa haciendo ahí... Claro. Pero vamos. Pero sí bueno, a que veces puedes hablar, feeling, sí. a veces puedes hablar con el guionista o lo que sea No, y sí, puedes, últimamente, depende. Hay gente sí. que se enrolla más, gente que menos. Eso tampoco da tiempo, lo que tú preguntabas. Lo normal sería... A veces te preguntan cómo es tu el día a día o cómo es tu sistema de trabajo. Pues tu sistema de trabajo al final es lo que puedes. En el mundo ideal pues sería, te reúnes con el guionista, comentas los puntos y tal, te preguntas, te vamos a hacer esto y tal. Y luego pues, pero vamos ahí, te manda el guión y yo me acuerdo... Pero ahí que sí que hay una diferencia entre el cómic independiente, entre comillas, y o sea, que dice que una producción industrial bastante a saco, o sea, se produce un cómic al mes y entonces tampoco se permite, salvo casos concretos, gente que se conozca, que haya hecho varios proyectos juntos, hay muchos casos que son, el guionista hace un trabajo, el otro hace otro trabajo, no se conocen, no se ven y sale el producto acabado. O Oye, sea, yo he tirado es bastante frío a veces. muchos años pensando, ¿me lo estaré imaginando que estoy trabajando para Marvel? Porque me decía mi amigo, sí, no se lo creía. ¿Y yo qué tengo yo para demostrar yo? Pero porque no hablabas con el guionista. No, ¿Y como eso? me mandaba mi agente ¿Y eso? los mails, me mandaba mi agente los mails, pues yo no, bueno, pues yo estoy aquí. Entonces con algunos sí que he hablado. Y sí que incluso algunos he tenido feeling y tal, pero es verdad que, bueno, otra diferencia es que no tienes que preocuparte del siguiente proyecto y si cuando el personaje es tuyo, Claro. tienes que preocuparte de que venda porque si vende va a poder seguir haciéndolo y si no, es como el cómic europeo. Entonces, bueno, yo ahí Claro, estoy metido en la rueda, me pasa, ahora hago Pantera Negra, luego hago otra cosa y voy saltando ahí de... Y lo del guionista que decías, pues sí que te indica, pero los guionistas nunca se suelen ponerse muy pesados porque saben, van también ellos también haciendo no sé cuántos guiones, no suelen ponerse pesados. Entonces, a no ser que sea un guion ahí rollo o independiente o personajes ya O un equipo ya formado, que se conozcan y ya... sí, dices ya que aquí quiero que yo cuando trabajaba con Santi Arcas, que es el guionista de Klaus y Simón, pues sí que me decía, esta escena tiene un tono así como de yo qué sé, de terror, o esta escena tiene que tener como muy nostálgica, ¿no? Entonces yo sé el tono que tiene ese momento, intento ahí tenerlo en cuenta. Y me decía cosas que él se lo había imaginado y le gustaría que fueran así. Pero siempre la última palabra la tienes tú y en el guión, pues, él. Pero es que tampoco da tiempo ponerte ahí Claro, es que no da tiempo. tonterías ahí en el S. Así que... Leyendo un arco argumental así largo, pues no sé, el guantelete del infinito, por decir algo. Y de pronto te cambian al dibujante y te ponen a un dibujante que no tiene absolutamente nada que ver y que en un momento dado odias. Cuando estabas tú tan contento leyéndote tu cómic. Esto yo imagino que no ocurrirá a nivel independiente o a nivel europeo no y además debería. vosotros no tenéis nada que ver con a quién ponen de dibujante, porque a veces los saltos son espectaculares. Claro, claro. Sí, sí, no. ¿Cómo va esto? Pues es justo lo que estás diciendo, o sea, como es una producción en masa y industrial, pues muchas veces el dibujante, y sobre todo con el estilo de dibujo actual, que es hiper detallista y naturalista en muchos casos, no llega. Entonces, en muchísimos casos hay gente que entra a ayudar. Y lo que tú dices, como es la parte más desagradecida, que cuando tú entras a ayudar, la gente ya está acostumbrada al estilo de otro dibujante. Entonces, aunque puede que seas bueno o no, pero es un cambio. Y si ya llevas 5 números acostumbrado a un estilo y te cambian el estilo, pues siempre va a salir desfavorecido el nuevo. Pero es parte del proceso tan rápido que es. ¿Pero está previsto que vaya a haber el cambio? ¿O ¿Qué es sobre va? la ¿Qué marcha va? en plan...? O sea, hay muchísima improvisación, hay mucho Sí, desastre. Hay mucho sí, desastre. hay mucha improvisación. A mí sí que me han pedido, cuando estaba en Vengadores, Bendis y Monen, sí que me pidieron. O sea, fueron al stand o sea, me dijeron, a ver si puede ayudarnos Acuña. Entonces yo en ese momento estaba libre y pues hice unas páginas ahí de relleno, no sé si algún número entero, ¿De X-Men o de Vengadores. Entonces, a veces puedes pedirlo. Normalmente, bueno, lo mejor sería planearlo de principio y planear una serie con 2 dibujantes, no con uno solo. Porque yo, por ejemplo, en Uncanny Avengers era el dibujante titular, pero vamos, que jugué los mismos minutos que los de esto al final. Digo, hostia, que al final he hecho... o sea, de hecho,
nadie cuando me nombraba comentando la serie hablaba de mí como que fuera el dibujante de la serie, cuando era el dibujante de la serie, pero no lo parecía. O sea que así. Y bueno, el último ejemplo, hubo una serie de Mark Waid de Daredevil que se hizo con dos dibujantes que eran Marcos Martín y Paolo Rivera, que se complementaban súper bien los dos, estilo, y una serie estupenda que ya te esperas que van a ser dos dibujantes y no te llevan los cabreos esos que te pegas tú, que hombre, tampoco no mola. Además se puede poner un dibujante que no es verdad que no tiene nada que ver. Pero es inevitable que un dibujante puede hacer seguido a lo mejor 4 números seguidos sin que se coma el tiempo de... ¿no? 4 o 5. Y tú haces color, que eso Y es... yo menos aún. Es Yo una hago locura color. hacer color también, vamos. O sea, Tú también haces Pero color. un arco argumental suele ser 5 números, ¿no? Yo, por ejemplo, en Pantera Negra, pero a veces, o sea, se va acumulando, a veces. O sea, mira, aquí tienes por que- ejemplo, creo que el arco son 6 y llegué hasta el 5. ¿No? O son 5 y llegué hasta el 4. O sea que el último número no pude terminarlo. No está, bueno, el dibujo es muy distinto a mí, pero está bien, está guay. Pero vamos, que es muy normal. Y de hecho, o sea, hay otras editoriales. Yo ahora estoy trabajando para Valiant y lo intentan justo subsanar ese error y lo planifican con antelación y ahora estoy ya 3 páginas a la semana, que es un lujo. Lo peor es cuando tienes que completar el mismo cómic páginas. Tienes que completarte a alguien. Claro. Que eso ya es como si en la película, estás viendo la película de Brad Pitt y en una escena te ponen a Pocholo. Yo qué sé, ¿no? Lo que pasa es que les Para encontrar a alguien así rubio. Sí, aquí. o sea, si llega tarde de imprenta, sí les ponen las distribuidoras les ponen una multa a las editoriales. Sí. Entonces, el editor quiere llenar esas páginas como sea. O sea, el tipo con tal de no llega tarde de imprenta y que no le ponga la un multa, poco, sí. porque es su responsabilidad si la editorial tiene que pagar esa multa. O incluso si están avisados, está puesto ya en el preview, que lo dibujo yo, y por lo que sea, a lo mejor yo no pudiera hacerlo, pues como sea, tengo que hacerlo. Aunque sean 3 páginas, tengo que estar ahí porque tiene que haber hay algo gente tuyo. que lo habrá pedido por eso, a lo mejor, o lo que sea, y a veces se planifican un poco regular. Yo mi cómic de Pantera Negra tendría que haber salido justo cuando se estrenase la película, y nos retrasamos porque el guionista se retrasó porque... Y yo, bueno, mejor que se retrase y al final quede bien que darnos la prisa ya. Que bueno, que llevo 12 años en el cómic americano y es raro trabajar con mucha comodidad. La verdad es que sí, yo a veces pienso que las cosas buenas han sido un poco de chiripa, pero Sí. no porque no haya talento, sino porque es verdad que hay mucha más desorganización de lo que parece, y mucha más prisa y mucho más... Dices tú que en Valiant sí que... Pero hay bastantes editoriales ahora que intentan organizarse. Hombre, es así que con deberían más intentar tiempo. cambiar eso, claro. Claro, o sea, a ver, me imagino que no tienen la presión de... O sea, Valiant no hace un crossover como hace Marvel cada año, que eso tienes que coordinar muchos departamentos, o sea, o DC, vamos... Y eso, si quieres hacer una serie de 5 números, no puedes hacerlo con mucha antelación porque a lo mejor llega el evento de verano y tienes que cambiar todo. No, y a veces el guionista tiene que esperarse a saber si el personaje ha muerto o no. Exacto, por si ejemplo. está en Vengadores, que salen muchos personajes, es Claro. que uno no se sabe qué va a pasar con Ojo de Halcón o el traje que va a llevar. Claro. Entonces te tienes que esperar ahí un poco. Es un poco el tema de la Lo continuidad y los macroeventos que quieren eso, como reunir muchas series para que te compres todas las series, o sea, para que un tema de estrategia y como Sí, dispersiva. sí, un poco suicida, creo yo, pero bueno, porque la gente tampoco puede comprar tanto, pero bueno. Ya, pero No, yo- bueno, se queda con las ganas. Una pregunta por aquí. Dígame. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que él ha dicho un poco también, yo creo que tiene que ver el tema este del cambio de estilos o de dibujantes en las series con el concepto que se tiene, creo, en Estados Unidos del dibujante y el que se tiene en Europa. Es decir, no es lo mismo un lector americano que un lector europeo, donde aquí sobre todo... A ver lo que decimos, ¿eh? que tú te callas. Yo estoy aquí representando al cómic americano. No, me refiero a que no importa tanto, creo yo, en el lector americano quién dibuja X serie, sino la serie en sí, como aquí en Europa, que lo que interesa muchísimo es el autor, el libro de autor o el cómic de autor. Todos veneramos, o todos los... Aunque sea mainstream, sigue siendo como de autor. Sí, pero quiero decir que entronca un poco con el tema que tú dices, ¿no? El tema ese que no importa tanto qué autor sea el que haga una serie, sino la serie misma es la que es importante, me parece a mí. Lo importante son los personajes. Los personajes, no como en Europa, que sí, efectivamente, el personaje es importante, pero el autor se le admira y se le aprecia
en su personalidad y lo que es y cómo lo hace, ¿no? Pienso. Sí, por lo general sí, pero por ejemplo Asterix... O tantos, ¿no? Asterix no, Asterix dibujaron los 2 primeros y el resto ha sido un equipo también, por ejemplo, o sea, la excepción. Sí. Pero en general, ¿no? Cualquiera que identifique a Jardino, a Moebius, a Casà, a un montón de gente, o Goprat, es que eso es intransferible. O sea, para un europeo es casi intransferible. Eso, cuando muere el autor es difícil seguir. Con Spirou se ha hecho, bueno, ahora con Lucky Con Luke. Hugo Pratt. Sí, pero ya son... El Coto Maltés. Sí. ahora. Pero son ya otro tipo de... Son excepciones, claro, un poco... de cosas. No es lo mismo que el americano, que lo que importa es el O personaje, incluso, si ¿no? os dais cuenta, si hay un nuevo Spirou, se remarca muy bien de quién es, ¿no? El Spirou hecho por este tío, ¿no? Por José Luis Munuera, o hecho por X, ¿no? Por Bravo, ¿no? Y se remarca muy bien eso, ¿no? Y otra pregunta. Aún así, Bueno, esto no es una pregunta, es una apreciación. Espera. Aún así, la gente sigue reconociendo como autor, aunque tienes razón, pero aún así se nos sigue reconociendo como autor y sigue viendo a los fans a que le firmemos y todo eso. Sigue habiendo... Me extraña un poco, pero es verdad que el que tiene importancia es el personaje. Y otra Sí, cosa que quería exactamente. preguntarte a ti, Dani, también a ti, Fernando. No, a mí solo, sí. No, A él da igual, sí. no, porque tiene que ver, porque él ya lo ha hecho y tú no. Uy, a ver qué pregunta es. Bueno, considero que el libro la obra que has hecho de Smart Girl, ¿no? Es una cosa muy tuya, muy propia, es íntegro, ¿no? Como autor, ¿no? Bien, entonces yo te pregunto entonces a ti, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer algo tuyo, hermoso, Pues sí, con lo bien que dejándote estoy- ya a los putos superhéroes, entre comillas? Con lo bien que estoy jugando. Pero sin nada personal, ¿eh? Ganando mis perricas ahí. muy- Pues ya tengo ya algunas cosas pensadicas. O sea que espero que dentro de poco... Ya, pero eso me lo has dicho hace 10 años que me lo dijiste y tal, Pero ¿no? cállate. Sí, pero sí que tengo alguna cosa ya pensada. Me voy a tirar muchos años en el mainstream con los superhéroes y ahí se me ha quedado como que solo tenía la cabeza centrada en eso y no tenía, siempre yo tenía alguna idea, algún proyecto ahí en mi cabeza. Y con los últimos años sí que me han vuelto con ideas y tal, y sí que tengo un proyecto a ver si lo hago realidad. Ahora cada vez tengo más ganas de hacerlo realidad con esto de que estamos hablando de las editoriales. Y no hemos hablado de los crowdfunding, que es otra forma de editorial independiente, en realidad, que Sí. te editas tú. Yo la verdad es que, o sea, en este caso han sido 2 años y medio y ha sido totalmente suicida. O sea, no he tenido ni crowdfunding ni nada, ha sido financiación a base de los encargos que me hacían y cuando vamos de viaje que pues vendemos originales y bueno, también he hecho un cómic para Francia que saldrá en junio, mientras tanto. Y ha sido ese tipo de... Y luego postes como este, como el año pasado, o sea, todo esto me ha ayudado porque sí, o sea, podría haber optado por un crowdfunding, la verdad, pero la verdad es que, o sea, se me da fatal lo de mandar sobres luego ahí, soy muy desastre para eso, o sea... Entonces digo... Explicando lo de los o sea, sobres. he llegado sin saliva a congreso del esto como PP. tener saliva para cerrar los sobres, ¿sabes? Y- Pues que luego tienes que mandar la... Claro, hay gente, por ejemplo, Jody Bayarri se dedica a hacer bastantes crowdfundings y le va muy bien. ¿Quién? Jody Bayarri. Pero es verdad que luego tienes, o sea, yo soy muy desorganizado y entonces luego tienes que me pasa tener, eso. o sea, los nombres. A mí me piden 5 commissions y al quinto ya se me olvida o no me apunto el nombre o me lo tengo que volver a decir. No, que te dicen, me llamo Johan o Adam. Y, tía, y han pasado 3 segundos y te lo tienes que preguntar otra vez. O sea, uno me dice, oye, ¿tienes ya la comisión que te pedí? Y digo, ¿cuál? Y me dice, hace 3 años. Y me dice, es que no te quería agobiar. Tú no te agobies, Pero Fernando. otro- Todo a tu ritmo. Hostia, pues eso que te va muy bien. Entonces, No, tienes tanta este comisión. tipo que no me dijo nada. No. Ah. Pero bueno, pero lo he Oye, financiado con eso. ¿Cuántas páginas son? Pues son casi 200. ¿Pero no te lo planteaste en 2 números o 3 ni nada de eso en ningún momento? Pues un poco... Al principio sí, pero conforme veía lo extenuante del esfuerzo, dije, mira, lo sueltas ya todo, macho, y te quedas a gusto. Porque ya tienes que estructurarlo de otra forma, la historia, ¿no? Supongo, si hacer... Claro, y aparte, o sea, a mí no me gusta, o sea, fíjate que hacemos formato seriado, pero a mí me gustan las cosas que acaban. O sea, de hecho, el apocalipsis a mí me flipa. Y es verdad, no me gusta la narrativa esta descomprimida que llaman, que te cuentan un capítulo y te quedas como si no te han contado nada, esperando al siguiente y al siguiente. No, porque tienes que, claro... A mí me gusta... Un final a cada sí, claro. volumen. Entonces, por eso decidí hacer pues eso, más largo, un esfuerzo ahí chalado, pero bueno. De Ahí hecho, está. claro, yo en el clasismo este que hice de Francia,
lo íbamos publicando en la revista en historias cortas. Entonces cada historia corta tenía que tener por lo menos un final así un poco... Entonces Sí, yo ya no sé, Santi y yo no sabemos qué ritmo tiene la historia en realidad. La lanzamos ahí luego en el libro, en el álbum, y ya pues confía en lo que te diga la gente luego cuando lo lee y tal. Y bueno, O sea, a ver, así una difícil. forma de publicar todas las novelas del siglo XIX son así por entrega, ¿sabes? Y no pasa nada, yo qué sé. no quiero decir que es distinto, no. No he dicho que pase nada, Fernando. Digo que es distinto lo que te estás diciendo. Tú prefieres hacerlo de un tirón, que también es muy difícil porque el ritmo de la historia a lo largo de 200 páginas pues también tiene que ser jodido, ¿no? Eso. ¿O no? O sea, Pati, ¿no? es el primero que hago, ya me diréis. A ver qué tal. Veremos cómo sale. ¿Y en color no te lo planteaste en ningún momento? Sí, ¿no? ¿Me suena a mí o no? No daba. Con O toque- sea, suena como que es una decisión voluntaria para hacerlo muy noir, Con pero algún tampoco toque de color o tenía algo. dinero para color. Bueno, el blanco y negro es Sí. el formato La pureza. puro del, el formato puro del cómic. El formato puro del cómic es blanco y negro, claro. Sí, Es lo sí. más básico, lo más... Pues sí. Una cosa, tenemos 10 minutos más, pero luego van a firmar, etcétera. Entonces, si queréis hacer preguntas, aprovechad. Pues, Venga, poner sí, a sí. hablar y no- Había que... Ponemos aquí, no hemos tomado asiáticos. Bueno, solo, yo si puedo, quería preguntar una cosa. ¿Cómo os presionan los deadlines de las majors para elegir qué técnica usáis? Es decir, de pasar de tradicional a digital. ¿Trabajáis en digital o en papel? ¿O el lápiz lo hacéis en papel o directamente lo hacéis en digital? Eso por un lado. Si eso os ha condicionado el trabajar así, tener que trabajar rápido, habéis tomado la decisión desde el punto de vista artístico. Y luego, había hablado del qué tanto por ciento lleváis con la editorial, pero ¿y la propiedad de la obra de arte si hubierais dibujado en tradicional? ¿Y ese mercado? Pues, o sea, a ver, cada vez más autores están cambiando a digital por la rapidez y tiene cosas muy buenas, la verdad. Es verdad, lo que es la que parte mala es que no puedes vender los originales. Es lo, que es hay lo un único mercado de malo que tiene originales. porque son todo ventajas, lo digital. La verdad es que tiene bastantes, o sea, pero a mí personalmente voy a empezar a uno con Glenat, que va a ser todo en acuarela, pero porque no me gusta, o sea, me encanta lo digital, pero me gustaría también mantener, y sí noto, o sea, lo notamos, no sé si, o sea, lo hablamos siempre a veces en el grupo, que a mí yo cuando hago una página ahora en analógico, o sea, me cuesta, o sea, tiene tantas facilidades para corregir, para cambiar cosas, si no te gusta, pues yo que sé, que de repente, joder, entonces no me gustaría perder esa yo qué sé, como definición de la página en papel, porque lo que haces es como lo que haces y es directo. O sea, no sé, pero vamos, que no tengo nada en contra del digital, que lo uso bastante. A mí está hecho... Esto es digital, salvo los flashbacks que son en acuarela, un poco por introducir ¿sabes? Un estilo diferente que se diferencia del flashback. Yo me acuerdo, algún editor en Francia, con una mente... veía más allá. Dijo que el digital se iba a pasar de moda. Dijo, el digital es una moda de ahora. Imagino que como el cine sonoro, son modas que duran un poco. Y me dijo el tío era jovencillo, no era una editora de estos mayores. Dijo que el digital veía él que no... Porque lo que llevaban en esa época, por la editorial francesa, era rollo era digital, claro. Y aparte de editor así que fueran en su momento como muy nostálgico y tal, puede haber alguno, pero es que yo no podría colorear el cómic si no fuera digital, no podría terminarlo. Y yo no sé si incluso, ahora ya incluso hago la tinta digital. Yo antes hacía el lápiz y la tinta, que no sé cuál es lo contrario de digital, analógico o qué, el real, analógico, sí, que sí. nunca sé como original art, es que me salen las palabras en inglés. Original art, el tinta de verdad. La tinta y la de Y, mentira. y ahora ya con el tiempo solo hago el lápiz y hago solo la tinta digital y el color. Es que ya que no hay diferencia, tú lo haces digital y es que ya no hay diferencia y son solo ventajas. Sí. Y de Ya hecho hay incluso- gente que, Javi Fernández, por ejemplo, hace páginas en digital y en papel y es que no notas la diferencia. O sea, me cuesta mucho de distinguir una de la otra. Además, la ventaja es que antes, cuando no era la época digital, lo bueno es que Fernando y yo, como tenemos una edad ya, hemos vivido, Cretácico, de la hemos época no vivido digital. el cómic más clásico, hacerlo, ¿no? ¿O no? Yo he hecho pintado Sí, cómic con no. acuarela. Sí, y pinté claro. uno para The Classic Simon ahí. Bueno, el The Classic Simon está hecho con Está hecho- acuarela, aunque luego está retocado digitalmente. Y estamos viendo todo eso. Entonces,
por ejemplo, el sistema de trabajo es que ya es distinto porque la flexibilidad de trabajar con digital es tan ilimitada que yo puedo ponerme con una viñeta. Yo antes, por ejemplo, para hacer una página, pues la terminaba en lápiz, luego la terminaba en tinta, la escaneaba y la pintaba. Yo ahora estoy ahí, le hago una foto a la página con el móvil y la pongo a tintarla directamente. Y entinto una viñeta, y si las demás viñetas no las tengo claras, antes me tenía que esperar hasta que las tenga claras. Sí. Y ahora pues me pinto la viñeta y sigo con otra, por ejemplo, y dejo a medio hacer ahí. Ya es que como puede ser caótico y puedes ir improvisando y este color no sé cómo va a ser, pero le pongo uno y ya lo cambio si eso. Y yo he llegado incluso a hacer un dibujo en la mesa, en mi mesa, porque estirar así los brazos para coger el folio parece mentira, pero me reservo la energía para es que el cómic requiere mucha energía. Entonces, de verdad, estaba ahí en la mesa, era una mesa blanca, y estaba haciendo una portada de Vengadores, y un personaje que era una especie de Sale en Tierra X, una Spider-Girl, medio Venom, pues la hice, no me salía, la hice así de repente en la mesa y me salió. Entonces dije, ahora lo voy a pasarlo a limpio, que sería el proceso lógico, luego lo paso a limpio en un papel y ya lo escaneo. Entonces, ¿qué hice? Mi primera opción, cojo la mesa, la escaneo ahí, dije, bueno, vamos, un serrucho. Tranquilo, piensa bien. Le hice una foto a la mesa y eso lo utilicé de base para pintar como luego era pintado, era una portada, pues la utilicé de base. Dibujo una mesa, claro. Y ese original ya no puedo venderlo, pues ya lo borré. ¿Así? O sea, lo limpié con Fire y ese, lo limpié y ya ese original se ha perdido. Y encima en mesa, imagínate, eso niqueado. Sí, que lo vende ahí. Lo que hacen muchos dibujantes es, por tiempo, hacerlo todo digital y a lo mejor dejarse 4 páginas en... ¿Cómo era lo contrario de digital? Tradicional. Traditional art. Amanuense. Y eso también es que también hace que tu obra sea también más... se valore más, o sea, tenga más valor, ¿no? Porque si solo haces 4 páginas de un cómic... Claro, pues claro, cada vez menos originales ahí. Y cada vez la artesanía está más cotizada, al haber menos, claro. Pero forma, luego también está el tema del tiempo que aprovechas. Por ejemplo, yo esto, que lo acabó David, porque yo no pude, pero la mayoría esto lo hice, o sea, recuerdo hacerlo en un avión. O sea, no todo, pero... o sea, hace un año que hice el anterior, pensé, digo, si me dicen el año que voy a estar el año siguiente con un iPad dibujando un avión, digo, y tú imagínate con el avión en analógico, ¿no? Sacar entonces aprovechas mucho el tiempo. Yo en los viajes por allí, o sea, avanzo un montón. Sí. Y eso es imposible de otra manera, claro. Y también lo que hace mucha gente que no tiene originales es vender una impresión de calidad, que firma. Y claro, eso es un tema muy mucha curioso. Gente, yo que sé, las nuevas generaciones, sí. Yo creo que con el tiempo a lo mejor no valoran tanto lo original, aunque yo creo que se está ahora con lo digital valorando más, no sé si hay gente más de nuestra edad, pero yo me da la sensación que se está valorando más la obra original que antes, creo yo. ¿El original dices? Ahora, ¿no? Porque o sea, como ya todo el mundo trabaja digital. A ver, siempre se han valorado, pero un auge. También yo creo que ha habido un auge del mercado de originales en un tiempo reciente, más allá de lo digital, o sea, más allá de la influencia de lo digital, que yo creo que ha habido un auge del mercado de venta de originales de hace 15 años a esta parte, la verdad. Creo que antes había, pero no estaban tan cotizados, me parece. Pero igual la gente joven, como aquí, que están aquí, los jovencicos ya con el tiempo, pues una copia, una impresión buena, ya le vale que más el original. Yo creo que nunca se puede sustituir porque sabes que el dibujante ha estado encima ahí dibujándolo, y si es una página que tú has leído, es historia ahí en papel. La bonito. Historia ahí hombre, tú tienes una cómic de Corben que hizo en el año 72, que tiene ahí algo de historia, tiene ahí Corben ha estado en esa página. O sea que eso es muy emocionante, para mí es emocionante. Claro, el valor del original. El tema es si lo va a seguir siendo, claro, si la artesanía, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí también. Sí. Me resultaría raro que cambiara eso. Claro, pero, o sea, yo puedo ser un poco aquí abogado del diablo. Es verdad que también tu corazón también está en la página digital, porque la haces con el mismo, ¿sabes? Sí, pero yo creo que la diferencia es que, no sé si también será cosa de nuestra generación, te sientes más satisfecho cuando la haces original, ¿no? Es como te da más satisfacción, ¿o no? Sí, ¿Sí o no? yo coincido, o sea, para mí de hecho... Te da más satisfacción.
Pero no sé A por qué. empezar porque no tienes, o sea, es decir, corregir es más difícil, entonces ahí tienes que acertar y requiere un poco más de más tino, más valor y más... Yo es que veo, yo Más hice, cuidado. yo hice una ilustración de Popeye ahí en una especie de drive-in con hamburguesas, es súper espectacular, que lo veo ahora y digo, que me quedo flipado de que yo... ¿Cómo hice eso, no? Como... ¿Cómo hice eso? Porque Ya, primero hice una grisalla, luego fui poniendo de color poco a poco Claro. y yo me quedo muerto ahora de eso. Ahora eso... Pero vamos, ventajas solo de lo digital, porque ten en cuenta que el cómic es un arte para ser reproducido. O sea, el original en realidad no tiene importancia. En realidad no lo tiene. O sea, y de hecho, al hacerlo digital, tú ya estás controlando como el proceso, que antes tú mandas el original y tienen que hacer unas fotos, si hay color, no sé qué, a veces te pueden hacer un desastre y ahora tú ya mandas los parámetros que quieres. Si tienes mayor o menos conocimiento del Photoshop o lo que sea, tú ya controlas la tinta y ya es un proceso que... Parte del proceso que ya tú lo has hecho y sabes ya cómo va a salir, ¿no? A no ser que tengas más calibrado y sobre todo en la pantalla. en el caso del que hace el color, imagínate, tienes el... A o mí sea, una historia me salió muy todo oscura acabado. una vez. Una de tono, ¿Eh? de tu contenido, de oscura de que no se veía bien. de Black Me Panther. avisaron, no, de Black Panther. Ah, Era de los Freedom Fighters. Entonces era una cena de noche y, por ejemplo, yo ahora tengo el monitor un poco más oscuro de lo normal y ya sé que por mucho que fuerce la oscuridad de los tonos, siempre luego se ve bien. Ya me lo tengo comprobado aquí que se ven bien. Pero esa historia no sé qué me pasó, que puse muy al límite la oscuridad y ahora me avisó el editor, oye, no está muy oscuro. Yo creo que no. Y la verdad es que sí que se quedó muy oscuro. Es molesto ver. Yo no sé cómo me dejaron hacer eso. Pero, chacho, no está viendo que está oscuro. Haberme mandado el PDF. Bueno, la verdad es que se ve fatal. es complicado a veces. Creo que esa pregunta por ahí va hacia al fondo, ¿no? Venga. Last one. Como he inventado. No, era un... ahora, por ejemplo, mira, una cosa que se me ha ocurrido. En la época, antes de que diga algo, será muy rápido. Cuando estaba Obama de presidente, lo sacábamos mucho en el Capitán América. Ahí ya está. Imaginaros el resto. Salía mucho como personaje Obama en Capitán América. Ahora, el que está ahora no sale. Era un personaje. Ahora no podíamos sacarle, lo sacábamos siempre como de espaldas, así un poco y tal, para no tener luego algún problema o algo, pero vamos, que se notaba que era Obama. Se nota. Sí, lo hacía la silueta y Se se siente. la orejica así. Obama está presente. Oye, que lo hacía como de espaldas y la silueta casi con la orejica y todo, y de verdad que se nota que es Obama. Sí, No es por nada, pero que se Siendo notaba. tú, me lo creo, vamos. Ya. Venga, pregunta ya. ¿Cómo se puede dar a alguien a conocer que le gusta el cómic a una editorial para trabajar dibujando en un cómic? O sea, ¿cómo te puede dar a conocer a una editorial para dibujar? A Fernando. Pues a veces, bueno, o a través de un agente, por ejemplo, que hay agentes que llevan a dibujantes y ellos mandan el trabajo, o yendo a los salones, y en los salones siempre hay como unas sesiones de revisión de portafolios. Y si das con un editor así que, de hecho, vienen muy a menudo, editores americanos de DC o de Marvel, vienen a Barcelona, Alicante estuvo uno hace poco, Jamie Rich creo que vino aquí, me parece. En el manga, Serremanga, en Murcia, Serremanga, habéis traído algún editor, ¿no? También, ¿no? O sea, que es muy... Y entonces pues hay como horarios para de revisión y se lo enseñas y si les gusta pues te pueden dar una opción. Yo, por ejemplo, como quería publicar primero en Francia, pues íbamos a Angoulême, que es la feria más importante de Europa, y había citas con los editores. Creo que eso ya ha cambiado un poco. Pero bueno, tú tenías una cita, hacías cola con el editor y hablabas con él. Y luego... Y hoy en día también es verdad que mucha gente le han llamado porque ha publicado dibujos en Twitter o en Instagram y les ha gustado y o sea, están sondeándolo, ¿eh? O sea, es un tema que no se llega bastante por ahí también. O sea, sí. hay que resaltar mucho, pero hay gente que les han contactado por las redes. Y a veces, sí, No, tampoco te quedes esperando. Sí, no, y ahora sí, con internet ya puedes enseñar tu trabajo y muchos editores tienen en cuenta los seguidores que tienen y todo eso, ¿no? Eso yo lo hablé con un editor, es muy curioso, porque sí lo tiene a veces en cuenta.
O sea, es que No, si bueno, te- eso ya es otro tema que me acabas de abrir ahí al final y eso para otra charla, macho. Eso para la Claro, próxima. claro. Claro, tú tienes dos dibujantes y uno tiene 300.000 millones de seguidores y tiene uno con 2 seguidores. ¿A quién Y eliges? es su madre, ¿eh? Ojo, que lo que importa son los likes. Porque tú tienes 300.000 seguidores y luego tienes 2 likes. Pero ahora hay granjas de likes. Ahora, ni Ya, siquiera te puedes fiar. sí. Puede ser likes de granja, no, Hay- no hay- silvestres. sí, hay gente, Claro, sí. Hay seguidores fantasmas y Claro. cosas raras y todo, sí. Pues para que se fíen de eso, imagínate. Pues sí, lo hacen. Pues no. Con los youtubers y todo. Ya. Ya, entonces, ¿una pregunta? Así rápida. ¿Ha quedado claro entonces la diferencia entre... o no? Cómic O si no, independiente. repetimos, ¿eh? Repetimos. ¿Ha quedado claro o no? Otro asiático. Pues leí el título, la diferencia no importa.